Bienvenido al canal Novedades Mundo. La guerra entre Ucrania y Rusia está evolucionando. Se acerca la primavera y ambos ejércitos se están preparando fuertemente para fuertes ataques. Mientras el ejército ruso se prepara para una gran ofensiva en el este, el ejército ucraniano se prepara para una gran ofensiva en Crimea en el sur. Existe un fuerte debate sobre qué papel podría jugar Vladimir Putin en el futuro de la guerra en Ucrania, la península del Mar Negro, que fue capturada injustamente en 2014, y este tema genera interrogantes en la mente de todos. Los puntos de vista de ambos lados de la guerra están aumentando rápidamente la tensión en la península. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insistió en que la retirada de las tropas rusas de todas las regiones, incluida Crimea, era fundamental para poner fin a las hostilidades. Algunas fuentes militares opinan que incluso si la guerra entre Ucrania y Rusia termina mediante negociaciones u otros medios, Ucrania nunca estará segura mientras las banderas rusas onden en la península. Por otro lado, según el teniente general Ben Hodges, excomandante del ejército de Estados Unidos, en Europa, la situación en Crimea significa que Occidente ha podido llegar a Kiev con jets F-16, ATACM, es decir, sistemas de misiles tácticos del ejército y drones armados, que puede penetrar aún más profundamente en el territorio de Crimea. Fortalece la justificación para dar aviones. El señor Hodges declaró que la península sería la región decisiva en la guerra y que, en última instancia, Crimea sería insostenible para las fuerzas rusas. Crimea, hogar de varias bases militares de Rusia, así como de la flota del Mar Negro, ha sido una plataforma de lanzamiento para aviones y buques de guerra rusos y ayudó a la campaña de Rusia para invadir partes del sur de Ucrania. Como la flota del Mar Negro es una necesidad estratégica para los rusos, consideran necesario mantener los accesos navales al flanco sur de Rusia, y Rusia no puede permitirse perder el acceso a Crimea por razones de seguridad. Pero las amenazas de Ucrania están convirtiendo constantemente a la península en una zona peligrosa. Los efectos de estas amenazas volvieron a sacudir a Crimea. Las explosiones inexplicables en el área anexada de Crimea se hicieron más frecuentes a medida que las fuerzas ucranianas empujaban a las tropas rusas hacia el sur. Ayer se anunció que al menos 8 personas murieron en una explosión en el cuartel ruso en Sebastopol, cerca del cuartel general de la flota rusa del Mar Negro. En la región anexada de Crimea, en la ciudad portuaria de Sebastopol, una misteriosa explosión en un cuartel ruso de 2 pisos ubicado cerca de la sede de la flota del Mar Negro, que Putin amaba mucho, provocó un incendio masivo, que se informó que causó muchas bajas. Según la agencia de noticias RIA, este terrible incendio se produjo poco después de las 2 de la mañana horas de la madrugada del pasado día, cuando 185 personas de la sede rusa se encontraban en el dormitorio. Mientras que 2 personas fueron llevadas al hospital con heridas graves en el accidente, 5 personas fueron reportadas como desaparecidas. Las imágenes del incidente muestran a los servicios de emergencia tratando frenéticamente de apagar el fuego y rescatar a los atrapados en el fuego. El incendio ocurrió precisamente en el distrito municipal de Balaklava de la ciudad portuaria de Sebastopol, donde tiene su base la notoria flota rusa de buques de guerra del Mar Negro. La flota rusa en esta ciudad fue responsable de lanzar ataques con misiles de largo alcance contra ciudades ucranianas a cientos de kilómetros detrás de las líneas del frente. El Comité de Investigación ruso, que investiga delitos graves, inició una investigación sobre la causa del incendio. Los agentes del orden en Crimea afirmaron que la causa fue un cortocircuito en un dispositivo eléctrico. Según informes locales no confirmados, el fuego se extendió a 200 metros cuadrados y decenas de miembros del personal de emergencia lucharon por detenerlo. El puerto de Sebastopol y las áreas cercanas de Crimea han sufrido un número creciente de incendios y explosiones en los últimos meses después de que las fuerzas ucranianas liberaran Kherson, a unos 160 kilómetros al norte del extremo de la región anexada, en noviembre. Este último incidente también destruyó el edificio improvisado que albergaba a los trabajadores de la construcción encargados de construir la carretera de Tavrida. El gobernador de la región designado por Rusia, Mikhail Razboyayev, anunció que la carretera de Tavrida conectaría las ciudades de Crimea de Sebastopol y Simferopol. Sin embargo, podemos decir que las obras de construcción en Tavrida también se vieron interrumpidas debido a este último incendio en Crimea. Por otro lado, algunas fuentes rusas predicen que la pérdida de Crimea, que tiene una importante base naval en Sebastopol, frente a Ucrania cruzaría una verdadera línea roja para Rusia y posiblemente intensificaría la guerra en curso.
El presidente ruso, Vladimir Putin, argumenta que recuperar Crimea para los ucranianos será una lucha extraordinariamente difícil. La razón de esto es que Putin concede gran importancia a la península. Pero no parece probable que las fuerzas ucranianas se rindan en Crimea. Todo esto hace que los residentes de Crimea se sientan muy incómodos. Aquellos que actualmente viven en Crimea han sufrido esta guerra socioeconómicamente. Además, las recientes explosiones, ataques e incendios en la península aterrorizan a los ciudadanos de Crimea. Por esta razón, las fugas de Crimea aumentaron considerablemente. Pero la administración de Moscú anunció esta semana que está protegiendo las bases militares en Crimea y defendiendo a sus ciudadanos que viven allí. Más de 8 años vieron la guerra después de que el Kremlin apoyara abiertamente a los separatistas allí con equipo y ayuda financiera para su anexión ilegal de Crimea. De momento, la situación sigue pareciendo muy crítica en la península. El problema crítico para Ucrania es qué tan rápido Estados Unidos y sus aliados de la OTAN pueden ingresar al país equipos como tanques y otros vehículos blindados. El principal pensamiento de Ucrania sobre este tema es la posibilidad de que estas ayudas militares cambien el curso de la situación en Crimea. Rusia está midiendo el ritmo al que está reclutando 120.000 soldados más, lo que elevará a 500.000 el número de nuevos efectivos que necesitan entrenamiento y equipamiento para reforzar las defensas y lanzar un contraataque. También hay que tener en cuenta que un nuevo ataque ruso puede comenzar el 24 de febrero, aniversario de la invasión. Con Ucrania centrada en la península de Crimea, este posible movimiento de Rusia podría distraer toda la atención. Por otro lado, también está la importancia histórica que Putin atribuye a Crimea, que es un valor simbólico y estratégico, con 2 estrechos accesos terrestres que probablemente estén fuertemente fortificados por los rusos y dificulten el ataque. George Bibby, director de Gran Estrategia del Instituto Quincy y exdirector de análisis de Rusia de la CIA, explicó que Crimea es una región para Putin, y de hecho para el orden ruso en su conjunto, que no pueden tolerar que se les entregue a Ucrania. Putin atribuyó la guerra de Rusia en Ucrania a su pasado imperial, describiendo a Crimea, que el Imperio ruso anexó bajo Catalina la Grande en 1783, como Tierra Santa para Rusia. En muchos sentidos, su anexión ilegal en 2014 allanó el camino para su invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022. El general australiano retirado Mick Ryan escribió que una guerra por Crimea podría ser la última campaña de la guerra Rusia-Ucrania, pero habrá varios pioneros antes de eso. Estos incluyeron una mayor producción occidental de municiones, vehículos blindados y otras capacidades ofensivas para Ucrania. Kyiv también debe recuperar todas sus tierras del sur, con la liberación de las regiones de Kherson y Zaporizhia necesarias para cualquier avance hacia la península. De esta forma, los ucranianos pueden acercarse mucho más al objetivo de Crimea. De hecho, Ucrania ha asestado golpes significativos a Rusia en la región de Crimea. Un ataque al puente de Kerch, que conecta Crimea con la parte continental de Rusia y es un símbolo de la ocupación de Moscú, asestó un duro golpe a las relaciones públicas de Kiev. Ese mismo mes, las explosiones que se cree que fueron llevadas a cabo por las fuerzas ucranianas en la península golpearon áreas como el aeropuerto militar de Saki. Mientras tanto, la captura de Ucrania de la región sur de Kherson puso al ejército ucraniano dentro del alcance de la península. Pero recuperar esta península podría ser un punto de discordia entre Kyiv, que quiere sacar por completo a Rusia de su territorio, y los políticos occidentales dispuestos a evitar una escalada que podría tener una dimensión nuclear. En lugar de condonar la pérdida de Crimea, los rusos intensificarían considerablemente la situación. Mucha gente ve esta escalada como un eufemismo para el uso de armas nucleares. Es poco probable que los rusos hubieran comenzado a subir a este nivel si hubieran sentido que Crimea estaba realmente en peligro. Y no debe pasarse por alto que los rusos pueden ir a la península de forma intensiva si lo consideran absolutamente necesario. Especialmente en este sentido, hace unos días se vio un paso llamativo por parte de Rusia. Los manifestantes prorrusos comenzaron a rodear los aeropuertos de Simferopol y Sebastopol, con grupos armados sin ninguna identificación clara en sus uniformes a medida que Crimea se volvía cada vez más asertiva. Veremos qué tipo de cambio provocará este llamativo movimiento de Rusia en la península en los próximos días. Pero pensamos que lo único que se sabe en la península es que la tensión siempre estará al máximo. Gracias por mirarnos.